Bueno, ¿se está viendo ahí? Sí, se ve. Bueno, en la clase pasada habíamos iniciado el tema de incidencia normal, era una onda que incidía sobre una interfase plana entre dos medios. Ya hemos visto los correspondientes coeficientes de reflexión y transmisión. Ahora vamos a, con con esos mismos, digamos, con esos mismos elementos, vamos a analizar un caso más complicado, que que es importante y que, digamos, en la guía de problemas hay unos cuantos problemas dedicados a esto, que es el tema de reflexión y transmisión en sistemas de interfaces múltiples. O sea, la idea es que tengo más de una interfase entre dos medios. O sea, lo que habíamos visto en la clase pasada, tenía el medio incidente, desde el medio donde incidía la onda, sobre un determinado medio. Ahora, a continuación de ese medio, tengo un tercero, puedo tener un cuarto, un quinto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esta onda incidente? Voy a llamar psi a beta 2D. Beta 2 es el coeficiente beta correspondiente a la interfase 2. ¿De acuerdo? O sea, beta 2D sería 2pi sobre lambda 2 por D. Y lambda 2 es la longitud de onda en el vacío dividido la raíz cuadrada de la permitividad relativa del medio 2. Entonces, voy a suponer que el medio 2 tiene un espesor D, el medio 1 y 3 tienen, digamos, son indefinidos, indefinidamente grandes, y voy a hacer incidir una onda en forma normal con amplitud unitaria. Entonces, cuando esta onda incide sobre la interfase 1-2, ¿qué va a ocurrir? Va a haber un rayo reflejado y un rayo transmitido. ¿De acuerdo? Bien, sí. Lo mismo que ocurría en una interfaz de las que vimos la clase pasada. Entonces, voy a tener un coeficiente de reflexión gamma 1,2 dado por la diferencia de impedancias entre el medio 2 y el medio 1 sobre la suma y un coeficiente de transmisión. O sea, este es el que se transmite al medio 2. Ahora, cuando esta onda llega al medio, a la interfase 2,3, puede ocurrir lo mismo. O sea, aparece ahora un coeficiente de reflexión 2,3 y un coeficiente de transmisión 2,3. ¿De acuerdo? Bien, sí, sí. Bueno, entonces, vamos a hacerlo en notación un poquito más abreviada. Incido con amplitud unitaria, la primera reflexión es gamma 1,2, la primera transmisión sería tau 1,2, pero en el medio 2 va a recorrer una distancia d. Entonces, habíamos llamado psi a beta 2 por d. ¿De acuerdo? O sea, la onda que llega a la interfase 2,3, la amplitud tiene amplitud tau 1,2 y la fase es e a la menos j psi. Acá, en la interfase 2,3, la transmitida va a ser lo que incidió, el tau 1,2, por el tau 2,3. ¿De acuerdo? Esto es lo que Sí. vimos anterior. Ahora, aquí hay una reflexión, o sea, incidió tau 1,2 y se refleja gamma, o sea, multiplico por gamma 2,3 en la reflejada. Y cuando llega a la interfase 2,1, recorrió esta distancia dos veces. Por eso
aparece E a la menos J 2 psi. ¿De acuerdo? Es importante ir teniendo en cuenta estas variaciones de fase por la distancia recorrida por cada rayo. Porque no estoy sumando, cuando yo sume todo esto, no estoy sumando simplemente números naturales, sino que están desfasados entre sí. Entonces, cuando llega a la interfase 2,1, vuelve a tener una transmitida, que es lo que incidió multiplicado por el coeficiente de transmisión 2,1, y acá nuevamente vuelve a haber una reflexión. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora, ¿esto sigue o se termina en algún momento? No, debería seguir. No, si hay reflexión, Y de vuelta. si los medios no tienen pérdidas, esto continúa. Lo mismo que ocurría cuando poníamos una línea de transmisión con el escalón, que se reflejaba en la carga y se reflejaba en la impedancia del generador y tenía infinitas reflexiones. Acá está ocurriendo exactamente lo mismo. La diferencia es que en régimen no transitorio, sino estacionario. Esa es la única diferencia. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea? Bien, sí, sí. Bueno, ahora, la idea es caracterizar al sistema con un solo coeficiente. Entonces, voy a definir gamma in como la amplitud del campo reflejado total sobre la amplitud del campo incidente. Por eso al campo incidente le puse arbitrariamente 1. Entonces, el gamma in sería la suma de todas las componentes reflejadas. ¿De acuerdo? Bien, sí. Bien. Bueno, ahí lo tienen un poquito más prolijo. Yo voy a hacer el reflejado, el transmitido se los dejo a ustedes. Calculen el coeficiente de transmisión del sistema, se los dejo para ustedes, pero la mecánica es la misma. Tengo que sumar todos estos rayos reflejados. Entonces, sumo todas las contribuciones, como comenté, de los rayos reflejados. Acá tengo este factor común, me queda esta serie. ¿Y esto que tengo aquí, qué tipo de serie es? Geométrica. Es una serie geométrica porque el producto de los gamma, como cada gamma, el módulo es menor que 1, menor o igual a 1, y el módulo de A a la J2 phi es 1, entonces eso converge. De manera que el gamma in lo puedo escribir como esto, el gamma 1, 2, el factor común, y la suma de gamma 2, 3, gamma 2, 1, E a la menos J2 psi a la K, desde 0 a infinito. ¿De acuerdo? Sí, Bueno, como dijimos, esta serie converge 1 sobre 1 menos la razón, esa es la suma, o sea que reemplazo esta suma por el valor de la suma total. Y ahora, teniendo en cuenta las relaciones entre tau y gamma, que habíamos dicho tau 1, 2 es 1 más gamma 1, 2 para incidencia normal, gamma 2, 1, que sería 1 más gamma 2, 1, y gamma 2, 1 es menos gamma 1, 2. Entonces, el producto tau 1, 2, tau 2, 1, me queda 1 menos gamma cuadrado 1, 2. Haciendo esos reemplazos en la expresión anterior, llego a que el coeficiente gamma in
está dado por gamma 1,2 más gamma 2,3 e a la menos J2 psi sobre 1 más gamma 2,3 gamma 1,2 e a la menos J2 psi, donde psi, repito, es beta 2D. ¿De acuerdo? Sí, Ahora, este coeficiente de reflexión, la idea es tratar el sistema formado por tres medios como si fuera una interfase simple entre el medio 1 y el medio 2 con este coeficiente de reflexión. ¿De acuerdo? Esa es la idea a la que apuntamos. Ahora, los medios dijimos que son medios sin pérdidas. Cuando los medios no tienen pérdidas, gamma y tau son números reales o complejos. si no tiene pérdidas, Sí. Esto es lo mismo que en líneas. deberían ser reales. Son reales. Porque, digamos, gamma 1, 2 va a ser eta 2 menos eta 1 sobre la suma. Y los eta, si no hay pérdidas, son números reales. O sea que tanto tau como gamma son números reales. Sin embargo, el coeficiente gamma in es real o complejo. Complejo. Es complejo, digamos. El coeficiente gamma in, debido a estas exponenciales imaginarias, es un número complejo. Bueno, esto se los dejo para que lo demuestren ustedes, que haciendo una deducción análoga a la que hice yo, el coeficiente de transmisión tau in está dado por esta expresión. O sea, insisto, la idea es reemplazar el medio 2,3 por una interfase 1, un medio, llamémoslo 2', cuyos coeficientes de reflexión y transmisión son estos que tenemos acá. Entonces, lo que está ocurriendo es un poco esto. Tengo en verde la onda incidente, en rojo la onda reflejada y en azul la onda transmitida. O sea, este es el medio 2, medio 1 y medio 3 en este caso serían iguales, y este es el medio 2. ¿De acuerdo? Sí, Bueno, supongamos lo que habíamos planteado la clase pasada. Bueno, habíamos hablado de la interfase aire-vidrio. En realidad, un vidrio real, lo que tengo es aire, vidrio, aire. ¿De acuerdo? Una ventana es una interfase aire, vidrio, aire. ¿Estamos de acuerdo? sí, sí. Bueno, la idea es si una ventana común es transparente o no a una señal, por ejemplo, de la banda de Wi-Fi. Un vidrio común tiene un índice de refracción de 1,52. Vamos a suponer que el espesor D son 3 milímetros. Entonces, el coeficiente de transmisión, para poder calcular lo que aparece del otro lado de la ventana, está dado por esta expresión. Ahí está el coeficiente de reflexión 1,2 y el coeficiente de reflexión 2,3. Los correspondientes tau. Y para el caso de 2,4 giga, sí, dijimos que era 2pi sobre la longitud de onda en la interfase 2, o sea, en este caso el vidrio, o sea que la longitud de onda en el medio 2 es la longitud de onda en el vacío dividido el índice de refracción o la raíz cuadrada del epsilon relativo del medio 2. O sea, pasa el índice de refracción multiplicando acá. Bueno, reemplazando, sí, me queda este valor, 0,2292,
y reemplazando todas estas expresiones en tau, se obtiene este valor para el coeficiente de transmisión del sistema formado por aire, vidrio, aire. En la clase pasada hablamos de los coeficientes de transmisión y reflexión para el pointing. En este caso, las impedancias del medio 1 y 3 son iguales, por lo cual simplemente me queda tau cuadrado, me queda 0.9952. O sea que el 99,52% de la densidad de potencia incidente aparece del otro lado de la ventana. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea? Sí, sí, perfecto. O sea, evidentemente lo que me falta, la diferencia para que T más R sea igual a 1, es lo que se refleja. O sea, el 0,48% de la potencia incidente, del pointing incidente, se refleja. Ya, muy bajo. Ahora, ¿qué pasa en 5.8 gigas, la otra banda de Wi-Fi? Bueno, evidentemente va a cambiar, sí, porque estoy cambiando la frecuencia. En este caso, tau pasa a tener este valor y el coeficiente de transmisión del pointing ahora es 0,95, o sea que se transmite el 95%, o sea, disminuyó con respecto a 2.4. ¿De acuerdo? Sí. Patricio, te hago Bueno, una ahí es. consulta. Sí, El coeficiente de transmisión del conjunto, en este caso, ¿se puede sí. pensar como uno más el de reflexión o no aplica acá? Sí, digamos, R más T te tiene que dar 1, porque acá no hay pérdidas. Estamos suponiendo que la ventana no tiene pérdidas, o sea que es totalmente transparente a la frecuencia que estamos considerando. O sea, Bien. no hay ¿Y alfa. aplica con gamma y tau en este caso? ¿Cómo, cómo? ¿Con gamma? Aplica con gamma y tau. No, 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 ojo. Está bien. Espera, vamos para atrás un segundito. La relación entre gamma y tau es tau igual 1 más gamma. ¿De Sí, acuerdo? sí, sí. Ahora, para el conjunto, vos decís para el tau in y el gamma in, si se aplica esto. Claro, sí, sí, me refería a esos dos. Sí, 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 sí. Digamos, habría que demostrarlo, pero lo más probable es que se cumpla. Digamos, Está bien. no, Pero solo no, por ser incidencia normal, ¿no? Por este caso. ser incidencia normal, exactamente. Por ser Está bien. incidencia normal. No, por eso, digamos, para los del pointing, o sea, T mayúscula, R mayúscula, T más R es 1. Acá, tau menos gamma es 1. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí sí. Porque estamos hablando de coeficiente de reflexión del campo, no del pointing. Y obviamente suponemos, después vamos a ver un caso en el que en el medio 2 tenga pérdidas. Y evidentemente ahí entonces va a haber cierta potencia que se absorbe por el medio. Pero en este caso lo consideramos totalmente transparente. Bueno, ahí está para los coeficientes, el coeficiente de transmisión y el coeficiente de reflexión, para los dos casos que vimos, en función de la frecuencia. El 2.4 andaba por acá y el 5.8 andaba por acá. ¿De acuerdo? Fíjense que la línea punteada, esta que está acá, es el gamma 1,2. O sea, el coeficiente de reflexión aire-vidrio. Para frecuencias digamos, acá por ejemplo a 2 gigas, prácticamente es lo mismo el coeficiente de reflexión del conjunto que el coeficiente de reflexión de la primera interfase. ¿Sí?
Sí, sí, se ve. O sea, a medida que la frecuencia aumenta, ahí se va separando, obviamente, del coeficiente de reflexión este 1, 2. Pero, digamos, al principio, para frecuencias bajas, prácticamente coinciden. O sea, es el que manda, digamos, el término más pesado de la serie. Bueno, Una consulta del ejemplo. sí, 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 sí. Es bastante ideal, ¿no? Que sea normal la incidencia con la ventana. O sea, en general no es lo que pasa en la vida real, digo. No, evidentemente eso lo vamos a ver un poquito más adelante, Ok, cuando bien, la onda incide con un ángulo, digamos. bien, ¿Qué es lo que pasa? Va a depender de cómo incide, digamos. Eso, digamos, para una señal, digamos, en el caso de un Wi-Fi, si yo tengo el sistema que está, los Wi-Fi tienen antenas monopolo, o sea que si yo lo pongo, digamos, del otro lado de la ventana, o paralelo a la ventana, bueno, ahí está prácticamente en este caso de incidencia normal. ¿Sí? Ah, ok, perfecto, sí. O Gracias. sea, pero bueno, ahora si la señal viene de afuera o viene de otro, digamos, es bastante más complicado porque va a haber reflexiones por todos lados. O sea, eso vamos a ver si podemos comentarlo al final de esta unidad. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? El Wi-Fi que ustedes tienen en el aula, bueno, se está reflejando en las paredes, en el techo, en los pupitres. O sea, la señal llega a cada notebook, llega siguiendo un montón de caminos. O sea que tengo la suma de un montón de señales que vienen por caminos distintos. ¿De acuerdo? Sí, Eso vamos a comentar algo más adelante. Bueno, la idea es si hay alguna condición que yo pueda hacer que en el sistema no haya reflexión alguna. O sea, decir que no hay reflexión es decir que gamma in vale cero. Si yo tengo un sistema cuyo coeficiente de reflexión es nulo, bueno, no se refleja nada, todo se transmite. ¿De acuerdo? sí, Bueno, entonces tenemos que explorar un poquito la expresión del gamma in. Para que el gamma in sea cero, yo tengo que anular el numerador. De manera que gamma 1, 2 más gamma 2, 3 por e a la menos j2 psi tiene que ser igual a cero. Despejando, me queda esto. Gamma 1, 2 igual a menos gamma 2, 3 e a la menos j2 psi. Ahora bien, supongamos que 2 psi sea igual a pi. En ese caso, gamma 1, 2 es igual a gamma 2, 3. Si reemplazo los valores de gamma en función de los eta, llego a que la impedancia del medio 2 es la media geométrica entre el 1 y el 3, o sea, la raíz cuadrada de eta 1 por eta 3. ¿De acuerdo? sí, Con esa condición ya está. El coeficiente se hace cero. Con poner un medio eta 2 que sea la raíz cuadrada de N1 N3, ya no refleja nada. no, habría que ver la fase también. Hay una condición sobre la fase también. O sea, tengo una condición sobre el eta, sobre la impedancia del medio, pero tengo que respetar esa condición sobre la fase. Entonces, 2 beta 2 igual a pi me lleva a que D es lambda 2 sobre 4. O sea, el espesor de la lámina es un cuarto de la longitud de onda en la lámina. ¿De acuerdo? O sea, si se cumplen estas dos condiciones, esta y esta, no hay reflexión. ¿De acuerdo? Sí, Bueno, hay otra posibilidad, que 2 sea igual a 2pi. En ese caso, gamma 1, 2 es igual a menos gamma 2, 3. Y ahí lo que
se obtiene es que eta 1 tiene que ser igual a eta 3. El caso que pusimos aire, vidrio, aire. Ese sería un caso en que se cumpliría que las impedancias del medio 1 y 3 son iguales. Y la condición sobre la fase me lleva a que el espesor tiene que ser media longitud de onda en la lámina. Estas son las dos posibilidades que tengo. ¿De acuerdo? De acuerdo, sí. ¿Se entendió lo que hice? Sí. Bueno, vamos a ver para qué sirve esto en forma práctica. ¿Tiene alguna aplicación? Bueno, lo que estamos diciendo es, yo incido con la onda que está en verde, no hay reflejada y tengo solamente transmitida. Supongamos, tengo vacío o aire, este medio que tiene 120 ohms de impedancia y el espesor es lambda 2 sobre 2. El lambda en el vacío es 1 metro. Bueno, entonces, de la relación que tiene que haber con el epsilon, y dado que conozco las impedancias, calculo el epsilon del medio 2, me queda 9,87, lambda 2 es la longitud de onda en el vacío, 1 metro dividido la raíz cuadrada de este 9,87, me queda 0,1 metros. Si yo ahora hago la suma que planteé antes, ¿sí? Esa suma geométrica, acá está sumado hasta, bueno, no me da la vista si tengo 100.000 términos o 1, 2, 3, sí, 100.000 términos. Sí, son 100.000. Bueno, fíjense lo que da el coeficiente gamma, menos 1,11 la parte real por 10 a la 16 y la parte imaginaria 1,729 por 10 a la menos 16. O sea, que evidentemente no se refleja nada. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, la pregunta es físicamente qué es lo que está pasando acá para que yo tener un coeficiente de reflexión cero. Estás en la condición que planteaste antes, uno de los dos casos. ¿Cómo? Que estás en uno de ¿Puedo los dos repetir? casos que habías planteado antes, para que no se refleje nada. Claro, bueno, pero físicamente, o sea, eso salió matemáticamente de ver la expresión, ¿de acuerdo? El tema era que el medio 1 y 3 eran lo mismo y el medio 2, el espesor era media longitud de onda. Está bien, eso salió matemáticamente, pero físicamente, ¿qué es lo que está pasando? Porque yo tengo una onda incidente. ¿Por qué se anuló la reflejada? ¿Alguna idea? La segunda diapositiva que mostramos hoy, en cada interfase aparece una onda reflejada. ¿Sí? Sí, De manera que del medio 1 yo tenía un montón de rayos reflejados con sus respectivas fases. ¿Sí? ¿De acuerdo? sí, de acuerdo. Bueno, ahora, ¿cómo puedo hacer que la suma de todos esos reflejados se anule? Acá estoy jugando, evidentemente, con el tema de las impedancias por un lado y por otro lado con la fase. O sea, lo que estoy haciendo
es ponerlas en contrafase, que la suma de todas las reflejadas se anulan entre sí. ¿De acuerdo? No es que la reflejada fue absorbida por alguien ni cosas por el estilo, sino que al manipular este espesor y esta condición sobre las impedancias, lo que hice es que se anulen mutuamente entre sí las reflejadas. ¿Se ve? Sí, sí, ahora sí. Entonces, por eso, digamos, funciona esto. Digamos, no es que la onda reflejada desapareció, la suma de todos los componentes de la onda reflejada me da cero, prácticamente cero. Bueno, una aplicación bien práctica de esto es lo que se llama un radomo. Ustedes se fijan, habrán visto en las torres, en las terrazas de los edificios, antenas como esta. Es un tambor. ¿Sí o no? Sí, Bueno, adentro, o sea, esquemáticamente tengo la estructura, adentro hay una antena, y esto blanco que se ve acá es lo que se llama radomo. Es una estructura que tiene que ser transparente a la radiación electromagnética que yo genero acá adentro. ¿Por qué? Porque si estuviera reflejada, esa onda vuelve y esa energía que es pointing que yo estoy perdiendo acá adentro. A mí me interesa que se transmita todo lo que yo genero. ¿De acuerdo? sí. Entonces, ¿por qué directamente no pongo la antena afuera? Para protegerla de las inclemencias del tiempo. Lluvia, nieve, todo lo que puede llegar a pasar. Para eso se pone este radomo que figura acá, que insisto, es lo que caso que acabamos de ver. Tengo aire, aire, y en el medio este material plástico. En este caso es una lámina con un épsilon relativo de 2.56 para una frecuencia de 10 gigas. Eso me da un espesor de 9,37 centímetros. Este es el coeficiente de reflexión gamma in para 10 gigas. Fíjense que vale 0 y el de transmisión vale 1. ¿De acuerdo? O sea, se transmite, todo lo que se genera acá se transmite. ¿Sí? Bien, sí. Bueno, esto es el caso más sencillo. Evidentemente hay radomos por todos lados, digamos, con estructuras más complicadas. Evidentemente el cálculo es bastante más complicado del que hemos visto, digamos, pero la función básica es la misma. Tiene que ser un material transparente a la radiación electromagnética generada adentro. Por ejemplo, en este caso, esta parábola, este es el radomo para protegerla del viento, insisto, lluvia, nieve, etcétera, 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 o este que está acá, o esta que está acá, y debe ser transparente para la frecuencia en que esto trabaja. Bueno, hay una parábola de Wi-Fi con su correspondiente radomo, el que hablamos recién, hay distintas formas. Si ustedes se fijan, las antenas Wi-Fi también tienen un radomo, o sea, pero puedo poner cualquier plástico aquí porque corro el riesgo de que uno se atenúe la señal para la frecuencia que estoy usando, porque el material absorbe, y segundo, las reflexiones. O sea, eso tiene que estar diseñado para que sea transparente para la frecuencia de trabajo. Las narices de los aviones, aquí adentro hay un radar, en el caso de los aviones comerciales, un radar meteorológico, como se puede ver acá. Esto es un radomo, esto es un radomo, esto es un radomo. O en este buque, el radar que está puesto acá arriba, o en este helicóptero, o en este radar móvil, todos estos son radomos. Digamos.
En el caso de un avión, evidentemente es mucho más complicado porque además de ser transparente a la radiación electromagnética, tiene que ser aerodinámico. Digamos, tiene que cumplir varias exigencias, no solamente el tema de la transparencia de la radiación. ¿De acuerdo? Sí, Bueno, si ustedes se fijan en la lente de una cámara, seguramente lo habrán visto, tiene un color, como se ve acá en esta figura. ¿Sí o no? sí, Bueno, esa lámina que, tiene, que está puesta ahí es un antirreflectante, porque la idea es que yo tengo, en el caso de una lente, de una cámara o de lo que fuere, yo tengo aire, lente. Si yo pongo acá una capa para proteger la lente de un cuarto de longitud de onda, porque acá el medio 1 y el medio 3 no son iguales, son distintos, por lo cual la única opción que me queda es que esto sea un cuarto de longitud de onda y que la impedancia esté relacionada de esta forma con el medio 1 y el medio 3. Entonces, este antirreflectante hace que la luz que incide sobre la lente prácticamente no haya reflexión o muy baja. El tema es que evidentemente tengo un ancho de banda. Lo que hemos, lo, si es lambda sobre 4, eso es para una sola frecuencia. El tema es lograr que sea un antirreflectante con un ancho de banda mayor que una sola frecuencia. Por el caso óptico, por ejemplo, tengo de 400 a 300 nanómetros. O sea, tengo que dejar pasar todo eso. O sea, se complica un poco la cosa, pero la idea básica es la misma. Bueno, ahí se puede ver eh, dos vidrios. En el primero no tiene recubrimiento, es este. Esta es el R mayúsculo, o sea, la reflectancia, o sea, el coeficiente de reflexión del pointing. Y en este caso es con una lámina antirreflectante. Entonces, fíjense con el coeficiente de reflexión, prácticamente en este intervalo es prácticamente cero. ¿De acuerdo? Por eso casi no se ve en la foto. ¿De acuerdo? sí, Bueno, tengo el coeficiente de reflexión en una interfase, el gamma 2,1. Ahora, ese coeficiente de reflexión yo lo puedo trasladar, o sea, eso es en la interfase 1,2. Pero si yo lo quiero trasladar una cierta distancia, lo puedo hacer en virtud de la definición del coeficiente de reflexión, que sería el campo reflejado sobre el campo incidente. Si yo en vez de ponerlo en z igual 0, lo coloco a una distancia menos L, lo que tengo que escribir es la expresión del campo reflejado con el correspondiente factor de fase y el campo incidente. O sea, los E0 se simplifican, me queda gamma por E a la menos 2J beta D, de la distancia que lo desplacé del origen. ¿De acuerdo? Esto vale también en líneas. Entonces, yo tengo, esto es exactamente igual que lo que hicimos en líneas, el campo E, el directo y el reflejado, y el campo H, el directo y el reflejado. La impedancia para un determinado Z va a ser el E total dividido Z sobre el H total dividido Z, H total es Z, perdón. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo acá o no? Si es importante, pues si no, después son cuentas y se pierde la idea. sí, sí,
Está casi. Eta es E sobre H. Entonces, de la interfase, yo me corro, me paro en cualquier Z y tengo que considerar el campo total que tengo en ese punto sobre el H total. Nada más que eso. Es lo mismo cuando hicimos la deducción de la impedancia de entrada. La impedancia en cualquier punto de la línea es B sobre I. B de Z sobre I de Z. Esa es la impedancia en cualquier punto de la línea. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? De acuerdo, sí. Bueno, hago el cociente, esto sobre esto, me queda esto, reemplazo gamma por lo que vale. Acá estoy trabajando con gamma Z, o sea, este gamma puede ser complejo, o sea, alfa más J, igual que en líneas. Bueno, cuentas, agrupo las exponenciales, estoy haciendo un procedimiento totalmente paralelo al de línea de transmisión. E a la gamma z menos e a la menos gamma z es 2 veces el seno hiperbólico de gamma z, y la suma de las exponenciales me da 2 veces el coseno hiperbólico. O sea, me queda esto. Dividiendo por el coseno de hiperbólico, me queda esto, que es la misma expresión que obtuve si reemplazo los eta por las impedancias características, es la misma expresión que obtuvimos en línea de transmisión, ¿sí o no? Sí. Bueno, en el caso de que el medio no tenga pérdidas, gamma se transforma en j beta, y entonces la tangente hiperbólica se transformaba en la tangente trigonométrica. O sea, la misma expresión que utilizamos en líneas sin pérdidas. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, salió a destiempo. Entonces, la idea es que esta es la forma que hay que hacerlo, porque en el parcial, en el segundo parcial, la expresión del gamma in y el tau in no la van a tener, pero sí la expresión de la impedancia de entrada de una línea o del eta de entrada. Entonces, trabajo igual que en líneas, digamos, que llevamos de la impedancia de carga, llevamos la impedancia de carga más la línea a la entrada de la línea. ¿Sí? Con el Sí. concepto de la impedancia de entrada. Y acá hago exactamente lo mismo. De manera de, en vez de tener los tres medios como tenía acá, paso a tener el medio 1 y este medio, eta in, cuya impedancia está dado por esto. ¿Entiende la idea? Sí, perfecto. Entonces, en z igual, en esta interfase, puedo calcular el coeficiente de reflexión gamma in, que va a ser la diferencia de los zetas, y el coeficiente de transmisión. O sea, si reemplazo, no me va a dar exactamente igual la otra expresión porque está más trabajada, pero con un poco de paciencia se puede llegar a demostrar que es exactamente lo mismo. Bueno, supongamos que tengo ahora la onda que incide sobre una pared de ladrillos que no tiene pérdidas. Considero, obviamente, medio 1 y medio 3 igual a vacío, y el medio 2, la pared de ladrillos, tiene un épsilon relativo de 4 y un espesor que está por ahí
¿Dónde está D? Bueno, ahí está puesto el espesor D. Bueno, ahí están las expresiones de gamma 1, 2, gamma 2, 3. Y los del pointing. Eso sería usando las fórmulas de tau in, gamma in. Si lo hago por líneas, tendría vacío, paré, vacío. Entonces, tengo que trasladar, esta sería la carga, esta sería la línea, trasladarla acá con la fórmula del eta in. ¿De acuerdo? El espesor de la pared son 30 centímetros. Bueno, ahí calculo las impedancias, el coeficiente psi, que lo necesito el beta para poder calcular la tangente de beta psi, tangente de psi, perdón, que es beta 2D. Acuérdense, ojo, que es el beta en la pared, no es el beta en el vacío. O sea, necesito la longitud de onda en la pared. Y ahí el gamma in y los coeficientes de reflexión y transmisión del pointing. En el caso de 2.4 giga, para esta pared el gamma in da esto, el eta in da esta expresión, el gamma in da esto y el módulo al cuadrado 0.334. O sea que se transmite el 66,6% del pointing incidente. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, si ahora la pared tiene pérdidas, o sea, la pérdida la caracterizo porque tiene un epsilon segunda de 0,1, o sea, obviamente menor que el epsilon prima, el epsilon complejo, por lo cual la impedancia de la pared pasa a ser un número complejo. En el caso anterior era un número real. Ahora la impedancia de la pared es compleja. Y el que va en la expresión de usar la tangente hiperbólica y usar gamma, alfa más j beta. Estas eran las expresiones de alfa y beta. Acá están puestos en función de sigma. Sigma era omega por epsilon segunda. O sea, omega epsilon segunda relativo por epsilon cero. Este valor, obviamente, es el epsilon relativo. Y de esa forma se calcula el módulo de gamma al cuadrado en función de la frecuencia. Y a diferencia del anterior, obviamente, ¿qué es lo que va pasando acá? A medida que la frecuencia aumenta. Se atenúa la onda. Claro, cada vez, evidentemente, el coeficiente de reflexión está oscilando alrededor del coeficiente de reflexión 1, 2, que es este que está acá. Este un noveno que tengo acá. Pero obviamente se va atenuando debido a que cada vez que la señal se refleja en la interfase 1, 2, 2, 3, hay un alfa, porque hay pérdidas. ¿De acuerdo? Entonces, a medida que la frecuencia es mayor, el alfa va creciendo. Y entonces, evidentemente, la atenuación va aumentando. Ahora, evidentemente, T más R no es igual a 1, sino que hay una absorción. Tengo que considerar también la absorción. O sea, T es igual a 1 menos la reflejada menos lo que se absorbe. ¿De acuerdo? El que absorbe sería la pared que tiene las pérdidas, ¿o no? Obviamente, digamos, debido a que la onda se está atenuando debido a la conductividad de la pared, se transforma en calor. De Claro, o efecto sea, Joule. sí, sí. O sea, parte de su pointing lo está perdiendo, se lo está cediendo a la pared. ¿De acuerdo?
Entonces, obviamente, en el balance de potencias tiene que aparecer. Ahora, T más R más A es igual a 1. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Bueno, ahí está calculado el tau cuadrado y el gamma cuadrado. Fíjense cómo el coeficiente de transmisión es la línea roja. O sea, a medida que la frecuencia aumenta, la transmisión va disminuyendo. Y la reflexión oscila alrededor del gamma 1,2. Fíjense, en 2.4 giga transmito el 34,3%. O sea, hay una pérdida de 4,6 decibeles. Mientras que en 5.8, de 34 pasé a 10, a 11 prácticamente. O sea, atenúa la señal considerablemente. Y la pérdida pasó a ser prácticamente 9 decibeles por atravesar la pared. ¿De acuerdo? De ¿Entiende lo acuerdo, que estoy bien. diciendo? Sí, sí. O sea, esto es lo que ocurre en la realidad. O sea, va a depender esa conductividad que aparece, ese epsilon de 0,1, es la humedad del ladrillo del cual está hecha la pared. Digamos, eso atenúa la señal. Entonces, obviamente, la amplitud de la señal disminuye al atravesar la pared. Bueno, ahí están distintos materiales de construcción, el rango de frecuencias y las pérdidas por reflexión y las pérdidas por transmisión. Todo esto se empezó a estudiar con el advenimiento de la telefonía celular. Porque digamos, antes de eso no preocupaba demasiado estos temas, porque digamos, las comunicaciones eran generalmente con la antena puesta afuera, en la terraza o donde fuere, pero digamos, estaba puesta afuera. Yo no tenía que preocuparme si la señal, cuánto se atenuaba por entrar por la pared o no. No era un tema demasiado interesante. Ahora, con el tema del rendimiento de la telefonía celular y la transmisión de datos entre tipo Wi-Fi, Bluetooth, etcétera, etcétera, bueno, ahí todo eso entra a jugar. Porque evidentemente va a depender de la cobertura que yo voy a tener con un sistema Wi-Fi, va a depender de las paredes, de qué están hechas las paredes en la cual el equipo se encuentra. Las paredes, el techo, las ventanas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es la comparación con la impedancia de la línea. Como ven, son las expresiones exactamente iguales. Y ahora hacemos la extensión a un sistema multicapa. En vez de tener simplemente medio 1, 2 y 3, ahora puedo tener n medios apilados. Y bueno, esto se trata, en este caso, como ven, hay unos cuantos medios, y se hace la analogía con tener distintas líneas de transmisión y una carga. Bueno, es exactamente igual que en líneas. Empiezo desde la carga, o sea, el último medio, y voy llevando la impedancia hacia adelante. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea? De acuerdo. O sea, lo que tengo ahí voy. Esto sería la carga.
Esto sería la línea, llevo la impedancia a este punto. Eso actúa de carga de esta línea y la llevo acá. Y así sucesivamente la voy llevando hasta la interfase, hasta la primera interfase. Como se ve ahí. Para calcular el gamma, como el tau prima de todo este sistema, menos el tau del medio ¿de acuerdo? Menos el... Perdón, es al revés. Lo tengo que traer de acá para acá. Porque, digamos, esto sería para la transmitida, esto para la reflejada. O sea, la carga sería esto y me muevo hacia acá con las distintas impedancias. ¿De acuerdo? Acá el gamma es el eta prima representado por todo el conjunto menos eta g, que es la que tengo acá. ¿Se entiende? Bien, sí, sí. Es lo mismo, exactamente lo mismo que en líneas. Bueno, aquí tengo aire, una lámina de 1/4 de longitud de onda, medio 3. Bueno, esto actúa como un transformador de lambda sobre 4, exactamente igual, obtenemos la misma impedancia en el caso de líneas, eta de la línea al cuadrado, el Z0 al cuadrado de la línea, dividido la impedancia del medio 3, de la carga 3, y acá en este caso sería el medio 3. Bueno, la idea de apilar varios medios es hacer que el coeficiente de reflexión sea, en vez de ser un pico en la frecuencia en cuestión, es más plano. Esa es la idea de apilar, tener varias capas. ¿De acuerdo? Esto es el caso óptico. Si yo acá tengo nada más que 3, aire, 1, 2, 3 medios, tengo esto. Ahora, si pongo 4, ¿ven cómo se va aplanando el mínimo? O sea, me permite que sea antirreflectante para un ancho de banda mayor. Esa es la idea de los sistemas multicapa. ¿De acuerdo? De acuerdo, bien. Bueno, ahora vamos a analizar el caso de que el medio 2 sea un medio con conductividad. Y esto vamos a definir la eficiencia de apantallamiento como 20 logaritmos del módulo del campo incidente sobre el campo transmitido. Esto se usa mucho en compatibilidad electromagnética porque es la medida de cuán bueno o no es un determinado blindaje. Digamos, entonces, es lo mismo que estudiamos hasta ahora. Nada más, o sea, tengo el medio 1, el medio 2 y el medio 3, pero ahora, cada vez que la señal recorre el medio 2, tengo unidad a menos alfa d. Antes habíamos considerado medios sin pérdidas. ¿De acuerdo? Pusimos pérdidas en la pared de ladrillos. Pero ahora acá me interesa, básicamente voy a tener medio 1 igual a 3 y este blindaje que voy a poner acá. ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. Bueno, entonces, debido a esta atenuación, este va a ser el primer rayo transmitido, este el segundo. O sea, hay una diferencia considerable de amplitud entre el primero y el tercero, y el segundo, perdón.
acá tengo E a la menos 3 alfa D, y acá tengo E a la menos alfa D. Entonces voy a tener básicamente dos, o sea, la idea es esta. Yo tengo el blindaje, la onda incidente. Si la profundidad de penetración sobre el espesor es menor que 1, significa que el espesor del blindaje es mucho mayor que la profundidad de penetración. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien, sí, Bueno, si en cambio la profundidad de penetración sobre D es mayor que 1, el espesor es menor que delta. O sea, acá la onda lo va a poder atravesar porque D es mayor que delta. Perdón, al revés, exactamente al revés. Aquí lo va a poder atravesar, voy a tener señal del otro lado y acá mucho menor. Entonces, voy a tener básicamente estos dos casos. Delta sobre D mucho menor que 1, o sea que D es mucho mayor que delta, y en ese caso voy a considerar el primer rayo transmitido, porque el resto va a estar muy atenuado con respecto al primero. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? bien, sí. Bueno, entonces, el primer transmitido sería tau 1,2, tau 2,3, e a la menos alfa d por el E incidente. De manera que el cociente incidente transmitido me queda expresado de esta forma. El módulo reemplazo los coeficientes de transmisión 1, 2, 2, 3. Recuerden que el eta 2 es complejo porque estoy en un medio con pérdidas. Y entonces, si 1 y 3 son iguales, esta expresión se simplifica, me queda de esta forma. Y si el medio 2 es un conductor, ¿se acuerdan que la impedancia de un conductor era un número complejo cuyo módulo era menor que 1? O sea que eta 2 es mucho menor que la impedancia del vacío. Por lo cual, eta 2 frente a eta 0 se puede despreciar eta 2. Me queda que la eficiencia de apantallamiento es 20 logaritmo eta 0 sobre 4 eta 2 por E a la alfa d. Aquí tengo graficado, no tengo el espesor, eso es lo que... Ahí está en función de la frecuencia, lo que sería la eficiencia de apantallamiento, el resultado total, la parte de reflexión y la parte de transmisión, que es lo que está acá. Supongamos que tengo una lámina de aluminio con este espesor, 0.025 milímetros. Esta es la conductividad del aluminio. Incide en forma normal una onda de 100 megas. Bueno, lo primero que tengo que hacer es calcular la profundidad de penetración, que es el parámetro clave de este tipo de problemas. Conozco la frecuencia, conozco el sigma, y en este caso el mu es el mu del vacío, porque es aluminio. Me da 8.46 por 10 a la menos 6. O sea que para este caso, delta sobre D me da 0.338, o sea que el espesor es 3 delta, prácticamente 3 profundidades de penetración. Por lo cual, considero solamente el primer rayo transmitido. Bueno, hago las mismas cuentas que en la diapositiva anterior y la eficiencia de apantallamiento me da prácticamente 112 decibeles. O sea, la onda incidente es atenuada, o sea, tengo incidente sobre transmitida. O sea, con esta lámina
atenuó prácticamente 112 decibeles la onda incidente, la amplitud de la onda incidente. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, bien, bien, bien. O sea, en la práctica, lograr medir eficiencia de apantallamiento mayores de 100 decibeles es muy difícil, digamos. Es un resultado teórico. Ahora, si en vez de considerar un solo rayo transmitido, considero toda la serie, bueno, fíjense que da 111,65. O sea que la aproximación es muy buena de considerar solamente el primer rayo transmitido. ¿De acuerdo? De acuerdo, bien. Bueno, ahora si se cumple que delta sobre D es mucho mayor que 1, entonces el espesor es menor que la profundidad de penetración, voy a considerar los dos primeros rayos transmitidos en vez de solamente el primero. ¿De acuerdo? O sea, tengo para el transmitido el primer rayo que sale y el segundo. O sea que el E transmitido va a estar dado por la suma de los dos. Entonces, considero que el medio 1 y 3 son iguales, igual al vacío, y el segundo medio es metálico, me queda esta expresión para la eficiencia de apantallamiento, y esto lo puedo dividir, digamos, se pueden hacer una serie de aproximaciones. Esto que está acá abajo es, digamos, desarrollando en serie, es aproximadamente igual a esto. Y acá tengo tres casos. Cobre, con esta conductividad y esta permeabilidad. Duraníquel, con esta conductividad y ahora un mu relativo de 10, casi 10,58, o sea, mayor. Y acero inoxidable, con esta conductividad y una permeabilidad relativa de 95. Esta es la impedancia de los tres materiales en función de la frecuencia. Entonces, llamo Q como antes incidente sobre transmitido, me queda esto. Y acá hay tres bloques. El primero es el coeficiente de reflexión entre la interfase 1,2. El E alfa D es la atenuación que produce el blindaje. Y el tercer factor son las reflexiones múltiples dentro del blindaje. ¿Se entiende? ¿Y esas reflexiones múltiples consideran, o sea, todas o hay una aproximación en ese factor? No, estoy considerando, digamos, espera, luego para atrás un segundito. Sí. O sea, estoy considerando el aporte de esta. Ay, perdón. Bueno. Estoy considerando el aporte de esta y de esta. Ah, está bien, está bien, está bien. Porque estoy considerando solamente los dos primeros rayos transmitidos. Y acá voy a tener una reflexión más en esta dibujada. Está bien. Pero lo que voy es que, como cada vez que yo paso por ahí tengo el alfa D, eso va atenuando mucho. Ya van a ver que este factor de reflexiones múltiples va a ser muy pequeño, va a aportar muy poco. Ahora lo vamos a ver enseguida. El eta del metal, la expresión que dimos hace unas clases, 1 más J sobre sigma delta. Entonces, el coeficiente de reflexión, 1,2, es eta 0 más eta del metal, por lo cual eta del metal lo puedo despreciar frente a eta 0, me queda eta 0 cuadrado sobre 4 eta metal sobre eta 0, o sea, eta 0 sobre 4 eta metal. O sea, este coeficiente. Ahora, el coeficiente de reflexión,
como, insisto, eta del metal es casi prácticamente despreciable frente a acero, esto me da 1, el coeficiente de reflexión del campo eléctrico. En el caso, ¿se acuerdan de un metal alfa era igual a beta? Entonces, evidentemente, el gamma es alfa, tiene esta expresión. Lo escribía de esta forma, y entonces los 3 factores que vimos recién, pasado a decibeles, tengo R, que era la reflexión en la primera interfase, la atenuación debido al E al alfa D, y las reflexiones múltiples, que lo llamo M. Cada una tiene sus expresiones. Bueno, ahí lo pueden ver. Para los 3 materiales que consideramos, con este espesor de 0,25 milímetros, el coeficiente de reflexión como va cayendo con la frecuencia, la atenuación va aumentando con la frecuencia, y el M, fíjense que prácticamente por arriba de 1 mega, se hace 0 dB. Tengo acá en frecuencias bajas, como la frecuencia es baja, evidentemente la longitud de onda es muy grande con respecto a 0,25 milímetros. Entonces ahí voy a tener algo, pero negativo. ¿De acuerdo? De acuerdo, bien, bien, bien. O sea, digamos, desde el punto de vista de compatibilidad, el problema está más acá abajo, en las frecuencias bajas que las altas. Porque evidentemente las altas, arriba del mega, con este espesor, las reflexiones múltiples no existen, ya desaparecieron. Y simplemente me queda atenuación y reflexión. ¿Sí? Bien, sí. Bueno, acá pueden ver, esta es una placa infinita de cobre de 254 micrómetros a 1 metro de la fuente. La eficiencia de apantallamiento eléctrico, que es la curva en azul, y también hay una eficiencia de apantallamiento magnético, que se define de la misma forma. Sería el B incidente sobre el B transmitido. Para frecuencias altas, como se puede ver ahí, tienden a coincidir. El tema es en frecuencias bajas. Acá, pueden ver, ahí no. Me pongo los anteojos porque no veo los números. Acá, esto está en Hertz, en 10 kilohertz, acá, la eficiencia de apantallamiento magnético son 50 decibeles y la eléctrica, en cambio, son 200. O sea, son muy distintas. O sea, ahí el campo magnético no está poco apantallado con respecto al eléctrico. ¿De acuerdo? ¿Me entienden? Sí, bien, bien. Bueno, estas cuestiones son muy utilizadas, insisto, en compatibilidad electromagnética, en todo lo que sea blindajes. Bueno, ahí está, se suele pedir como norma una eficiencia de apantallamiento eléctrico de 60 decibeles a 10 kHz y de 100 decibeles a 1 giga. El problema está sobre todo en los temas espaciales, donde el peso es un factor sumamente importante y costoso, por lo cual es necesario conseguir blindajes que sean sumamente livianos. Entonces hay toda una línea de trabajo de desarrollo de blindajes hecho de materiales que no sean metálicos, porque precisamente que tengan un peso muy, muy reducido. Y con esto termino. Este ejemplo sería de lo que vimos recién, con 2 rayos transmitidos. Tengo este espesor, 0.025,
Sigo con aluminio, pero ahora la frecuencia la bajo a 10 kilos. Bueno, ahí están las cuentas. El coeficiente de reflexión me da 126, el de atenuación 0,26 decibeles y las reflexiones múltiples menos 22 decibeles. O sea que la eficiencia total, que es la suma, estamos en 104 dB. ¿De acuerdo? Genial, sí. Bueno, ahí está graficado la eficiencia de apantallamiento y el aporte de cada término. Y con esto creo que... bueno, lo último y hacemos las consultas. Esto es un gabinete como los que ustedes usan para colocar sus plaquetas. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, y lo que está graficado acá es la eficiencia de apantallamiento. O sea, eficiencia de apantallamiento en función de la frecuencia. ¿Y qué es lo que se observa? A medida que aumento la frecuencia, ¿qué le va pasando a la eficiencia de apantallamiento? Va disminuyendo. Es casi lo contrario a lo que hablamos antes. ¿Sí? ¿Sí o no? Claro, sí. Bueno, ¿y qué pasa acá? Ahí tengo una eficiencia de apantallamiento negativa. ¿Qué significa una eficiencia de apantallamiento negativa? ¿Qué está emitiendo? No, lo contrario. Exactamente, está Sería. emitiendo. ¿Y cómo puede ser que esto emita? Digamos, las placas que están ahí adentro pueden emitir, pero tengo una caja metálica. Supuestamente, por lo que vimos hace un rato, al atravesar esta pared, la señal se atenúa muchísimo, ¿sí? Y sobre todo en frecuencias altas. Eso es lo que vimos, ¿o no? Ahí en 670 megas tengo una eficiencia de apantallamiento negativa y la más importante. Lo que ocurre es esto. Esta es la distribución de campos adentro del gabinete. A 670 megas, estas ranuras de ventilación se empieza a comportar como una antena que se denomina antena ranura. Fíjense la concentración de campo que ocurre para esa frecuencia. Y emite por estas ranuras, cosa que no consideramos para nada en lo que vimos antes. Consideramos paredes sin ningún tipo de ranura. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea? Bien, sí, sí. Tampoco vamos a considerar paredes con rendijas de ventilación y cosas por el estilo, pero es lo que ocurre en la realidad. O sea, esa caja ese gabinete puede funcionar muy bien para ciertas frecuencias, el equipo estar blindado, o sea, no irradia nada, pero para ciertas frecuencias, por las rendijas de ventilación, se transforman en antenas y tiene una radiación importante. Bueno, creo que esa es la última. Bueno, ahí lo pueden ver lo que acabo de decir. En esta simulación, ahí tengo el gabinete con las ranuras y ahí aumentando la frecuencia llega un momento que emite por ahí. ¿Se ve? O por acá. ¿Te entendía la idea? ¿Se entiende?
Bien, sí, Bueno, sí, sí. con esto terminamos. Y bueno, la idea ahora es entonces escuchar dudas para el parcial. Bueno, si puedo arrancar. ¿Sí? Adelante. Bueno, yo la hice ayer por mail, pero no me queda del todo claro la justificación de por qué podemos hacer eso. Eh, es el ejercicio que planteaba que tenía un cilindro conductor de radio interior A y radio exterior Sí. B. Y yo No, adentro pero de... ese ejercicio no está en la guía. No, es el que me tomaron el cuatrimestre pasado. Sí, 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 por eso te digo. Sí, está bien. Es lo que te contesté por mail. Claro, O sea, el campo, el cilindro está en un campo externo, ¿sí? Entonces, en el interior del cilindro vos tenés un campo magnético, sí, el que está dado en el enunciado. Adentro del cilindro, inicialmente, en la parte conductora, ahí tenés inicialmente ese campo. Y ahí aplicás Faraday con ese campo sí, y obtenés un campo eléctrico, ¿sí? perfecto. Sí, Ahora, cuando obtenés ese campo eléctrico, rotor de H es igual a J, o sea, sigma por SE, sí, y obtenés la corrección que se produce en la parte metálica debido a que tenías el H exterior y ahora se le suma la corrección que va a aparecer debido a esta corriente que está circulando por el cilindro debido al campo eléctrico inducido. está bien. Esa es la Ok, secuencia. yo lo Esa hice es eso. Sí, bueno, al cosa- principio me hacía ruido poder plantear la ecuación de Maxwell con el campo en otro lado, pero ahora entiendo que es porque está inmerso, entonces es como que está en todos lados ese campo. claro, es parte del enunciado. O sea, el cilindro está inmerso en un campo H, H0 por I a la J omega T. Sí, Digamos. Eso bueno, es y cuando importante, planteo porque ahí eso, tenés un H variable en el tiempo. sí, claro, ok. Y yo cuando O sea, planteo eso, sí, bueno, hago Faraday para después hacer con la ecuación del rotor de H igual a J, y a lo que llegué yo es una constante multiplicada por R al cuadrado más una constante de integración. sí, correcto. Y bueno, en Y R esa igual a constante, A, ahí está. Vos tenés esa expresión, correcta. Ahora, eso sí, tiene que ser igual en R igual a A al campo que tenés en el interior. sí, Bueno, por y la ahí condición de entonces contorno. es lo que yo te decía, te va a quedar una corrección R cuadrado menos A cuadrado. Ok, O sea, te sí, queda que el entiendo. campo magnético en el cilindro es el campo magnético del exterior más una serie de factores por R cuadrado menos A cuadrado. Eso actúa dentro del conductor. Cuando R es igual a A, se murió, porque tiene que ser el campo interno. Ok, ok, perfecto. ¿Entendió? Sí, No sé si el resto entendió de lo que estamos hablando. Bueno, ¿alguna duda más? Yo tengo una Porque duda estás que en para por ahí, siete. sí, ¿Eh? tengo una duda que por ahí es un detalle, pero quiero que me termine de Dale. quedar claro de por qué en ciertos casos que la excitación va en función de coseno de omega t, por ejemplo. Que nosotros Sí, poníamos, por ejemplo, en el que hizo Carola, puso e a la j omega t. ¿Qué pasa? sí. Nosotros tomamos la parte real de la Claro, excitación, digamos, o cómo digamos, es. yo, digamos, por una cuestión de tiempos, no les voy a pedir que me den la parte, o sea, uno lo trabaja con E a la J omega T para hacer las cuentas más rápidas, digamos. Ahora, si yo quiero medir eso, evidentemente tengo que sacar la parte real para comparar, ¿de acuerdo? Ok. Nada más que por eso, o sea,
lo trabajamos todo como era la J omega T por una cuestión de tiempos, insisto. La idea sería, vos obtenés la expresión compleja y después te quedás con la parte real si la excitación era coseno. Si era seno, te quedás con la parte imaginaria. Ok, ok, ¿De acuerdo? está bien. Pero, digamos, en el parcial no les voy a pedir que me den las partes reales ni cosas por el estilo. O sea, digamos, los campos quedarán expresados con ir a la J omega T. Digamos, no hay problema de eso. Pero Ok, en ok. el enunciado ese quedó el coseno de omega T, pero la idea es trabajarlo con la exponencial compleja, digamos. Insisto, cuando uno después quiere comparar con mediciones, necesito la parte real o imaginaria, pero no el complejo. ¿De acuerdo? Ok. Y después hay un ejercicio de líneas de transmisión sobre el final que pide o sea, el tiempo a partir del cual la compuerta entra a un cierto estado y no vuelve a cambiar. Y eso lo veo ¿Cuál problema es? visualmente. ¿Qué número Ahí es? lo busco. Ahí lo busco. Eso se ve visualmente, pero no sé si hay alguna Sí. forma analítica de justificar que no vuelva No, eso va a salir del... del gráfico. sí, claro. O sea, la convergencia se ve en el gráfico, pero no sé si no se me ocurrió una forma de Dame demostrar el que número no dame el volviera a número de bajar. problema. ¿Qué, El 21. 21, espera, déjame mirar de qué se trata. Veinte, 21. Sí, sí, evidentemente la idea es cuando llega a los 5 volt. ¿De acuerdo? Claro, sí, o sea, porque en ese caso hay oscilaciones, o sea, Claro. antes de O establecerse sea, y en un caso baja claro, del valor. Pero después claro, converge. la primera vez que lo prende es a los 1,5 nanosegundos. Y la segunda, donde queda en estado permanente, es a partir de los 7,5. Claro, pero ¿Sí? eso se observa a partir del gráfico. No se pretende que Sí, se. sale a partir del gráfico, sí, sí. No Ok, veo ok. otra forma en que lo podrías calcular. Digamos, tendrías que hacer la suma, digamos, mejor dicho, la otra forma de calcularlo sería eso mismo que tenés en el gráfico de rebotes, escribirlo como serie y empezar a sumar términos hasta llegar a los 5 volt, que supere los 5 volt, digamos. Claro. Pero es lo mismo, en el fondo es lo mismo. ¿De acuerdo? Ok, ok, ok. Pero esa es la idea. Como está oscilando, cuando queda en estado estacionario. Cuando que llega a la tensión de Ohm. Sí, adelante. ¿Hay alguien más que quiera preguntar algo? Hola, sí, yo tengo una duda. Sí. Eh, con respecto a. En el ejercicio 14 habría que sacar la tensión por el laplaciano. Bueno, Perdón. No, volví, pero no entendí la pregunta. ¿Puedo el ejercicio repetirla? 14. Sí, sí, el ejercicio 14 hay que ¿De obtener. qué estamos hablando? ¿De De, líneas o de dinámica? no, de la IA de electrodinámica. ¿De la guía? Electro, Electrodinámica. A ver, espera. sí. Déjame ver, porque ya mi memoria no se acuerda cuál es el 14. O sea, por más que la hice yo, la guía, ni idea los números que tiene cada uno. A En ese ver, un ejercicio, o sea, segundo. creo que lo habíamos hecho en el pizarrón.
y que Ella es sacábamos, la que hizo, sí, ella es la que hizo Franco en el pizarrón, exactamente. claro, Sí, sacábamos la potencial por el laplaciano para sacar sí, el campo eléctrico. Ahí él porque, sí. le quedó la parte, o sea, de separación de variables, y dijo que la constante de la separación de variables era cero. Como que lo simplificaba así. Eh, O sea, el k digamos, cuadrado, que digamos, o el gamma cuadrado, o sea, sí, era sí, sí, cero. o sea, digamos, eh, si uno plantea eso, digamos, la parte del laplaciano en R, porque, digamos, la dependencia en Z uno la saca por los potenciales en A y en B, ¿sí? Ahí tengo un circuito con resistencia en el conductor exterior y el interior, más la resistencia de carga, ¿sí? Claro, O sea que el potencial en A va a ser el B0 que tengo puesto en la entrada, menos la corriente por la resistencia del conductor A por Z sobre L, ¿sí? claro, Porque sí, la sí. idea es, uno podría plantear el laplaciano en R y Z, pero se complica porque aparecen un montón de constantes. Entonces, la forma de simplificarlo es hacer este planteo de la dependencia en Z en forma independiente y el laplaciano dejarlo en R solamente. ¿De acuerdo? Ok, Y pero la ¿por otra qué no podría, expresión, por ejemplo, quedarte una función de onda en z? O sea, eso es lo que. O sea, una no, ecuación por eso de. mismo, porque necesito mucho más constantes para determinarla, nada más que por eso. Claro, O pero sea, digo, o sea, no te aparecen las resistencias ahí. no, Si ya vos sé, pero planteás digo, yo el podría. laplaciano de B adentro del coaxil, te van a quedar una serie de constantes, pero esas constantes aparecen por las corrientes, por I por R, porque hay una dependencia de R con Z. No, sí, 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 Entonces, entiendo. Lo que yo digo es de que, o sea, si lo quisiese hacer matemáticamente, me va a quedar toda una no, expresión. bueno, por eso, pero, Y digamos, matemáticamente, si vos lo querés plantear rigurosamente, planteás el laplaciano que depende de Z y de R. Pero bueno, te queda una cosa sí. complicada, por lo que estoy diciendo. Necesitas un montón de constantes que no las tenés, que, digamos, que no son tan sencillas de encontrar. En Claro, pero cambio, no si podría lo, obtener esas constantes mirá, con las condiciones de borde. O sea, las condiciones no de es que, tan, por no es ejemplo, tan, no es tan obvio, no es tan obvio, porque las condiciones de borde que tenés es en, digamos, las que yo te estoy comentando. O sea, tenés B0 a la entrada en Z igual 0, y después tenés una, y no sabés qué tenés sobre la carga, porque, digamos, está la resistencia A y B, y no sabés la corriente. no, pero eso es un circuito, o sea, si, claro, el tema es de que depende Pero si vale la ley de Kirchhoff o no, que digamos. O sea, sí, porque puedo plantear el circuitito y me va a quedar la tensión antes de la resistencia, que digamos. Eso, o sea, eso sí lo puedo sacar. sí, Pero sí, digamos, si supongo que vale yo, Kirchhoff. yo lo que voy es esto. La forma en que lo planteó es para simplificarlo. Inicialmente él había planteado el laplaciano de Z y de R y le quedaba una cosa espantosa. Entonces le dije, no, dalo de esta forma que es mucho más accesible. Ahora, si querés complicarte la vida y hacer el laplaciano en Z y R con el producto de las soluciones en Z y R, pues te queda el producto de las soluciones de la función de Z y la función de R en separación de variables, en cilíndricas. Bueno, está bien, pero te estás complicando la vida. Se puede hacer, sin ningún problema, pero digamos, hay que encontrar las constantes, todas las constantes que necesitas unas cuantas. Claro, pero digo, entonces, o sea, ¿esa solución sería la correcta ¿Y igual? qué? ¿O es, sería la correcta la solución o es una simplificación, digamos? O sea, Sí, no hay ninguna simplificación. Digamos, la forma de hacer de separarlo en una parte en Z y en otra en R es lo mismo que hacer separación de variables. Nada más que en separación de variables sería lo matemáticamente más correcto, pero insisto, te quedan un montón te quedan cuatro constantes que no son tan fáciles de encontrar. ok, Pero, digamos, y en porque el te queda un sistema de parcial, o cuatro sea, por cuatro digamos,
digamos, Claro, pero si en el parcial es llega a más aparecer algo laborioso. así, ¿cómo sabemos? O sea, si tenemos que considerar que es 0 o no, o sea, eso preguntaba. Digamos, se puede hacer, no hay ningún problema, digamos, es simplemente más, más trabajoso, nada más que eso. Pero Ok, no, no pero, hay, no hay ningún problema en resolverlo de esa forma. ok, pero digo, en el ¿De parcial, acuerdo? o sea, si llega a aparecer algo así, podemos suponer que es En el 0 y listo. parcial no va a haber algo así. No. Ok, Va a haber digamos, no. No, pero este es un problema de la guía y se queda ahí, digamos, no. El parcial no va a tener ese tipo de problema tan complicado. ok, perfecto. La recomendación, digamos, se la digo ahora a todos, es que eso va a gusto del consumidor. Cada uno lo maneja como se sienta más cómodo. Yo la vez pasada les dije, bueno, resuelvan las ecuaciones de Maxwell en cada zona y después se empalman por condiciones de contorno. Ahora, según el tipo de problema, eso se puede complicar porque aparecen unas cuantas constantes y después no hay que olvidarse de ninguna. Si el problema se hace por aproximaciones sucesivas, es conveniente plantear lo anterior, pero ir empalmando por condiciones de contorno orden a orden, que me parece que resulta más sencillo de manejar que si yo resuelvo todo y después empalmo. Pero insisto, eso depende de cada uno. ¿Se entendió lo que dije o no? Sí, sí. O sea, básicamente, por ejemplo, si piden resolver por aproximación sucesiva, para saber si hay algunas componentes que son nulas o no, depende de cada orden, sería. O sea, puedo No, plantear en o cada sea, orden lo que cuál. voy es que, claro, en cada orden, obviamente las componentes no nulas, tengo que ir empalmando, porque puede haber componentes nulas en una zona, pero no en otra. En los casos que diverge, por ejemplo, eso va a ser en la zona que contenga el origen, pero si estoy afuera, ahí no diverge. No hay ningún problema con esa solución, una constante sobre R. ¿De acuerdo? Claro. Es el caso, por ejemplo, del conductor. Afuera del conductor no hay ningún problema en plantear constante sobre R. Adentro sí. Entonces, o lo resuelven, si es aproximación excesiva, lo resuelven todo y después empalman, o resuelven orden a orden y lo van empalmando con las condiciones de contorno orden a orden. Ese es. Pero insisto, eso depende de cada uno. ¿De acuerdo? Perfecto. Pero traten de ser claros, porque después hay que corregirlo y, digamos, ahí la cosa se complica considerablemente. Por eso traten de ser, digamos, que se entienda lo que quieren hacer para poder corregirlo bien. ¿Alguna duda más? Sí. El ejercicio de esa guía, el 6, ¿Cuál? es el ejercicio 6. Es algo de ¿6 voltímetros, de electrodinámica o de líneas? de electrodinámica. A ver, espero que Tito que llegue, sí. 6, sí. Sí, ahí, o sea, ¿por qué el voltímetro? O sea, entiendo que el voltímetro 1 y el 3 no miden lo mismo, o sea, no van a tener la misma medición, porque el campo no es conservativo. Entonces, son dos Exactamente. curvas distintas. Claro, o sea, Pero, o sea, ¿cómo sabes? porque, digamos, hay un flujo del campo en la zona, digamos, según cómo pongas el voltímetro, o sea, en la curva que estás tomando. Claro, pero ¿cómo sabemos que la curva que toma es la que va por la derecha, el voltímetro 3, por ejemplo? O sea, ¿cómo? Sí, Entiendo que la idea del ejercicio era como más sí, es conceptual, esa. pero Mostrarles digo, ahí cómo el potencial depende del camino.
porque hay Claro, un campo magnético variable en el tiempo. Si yo saco el campo claro, pero magnético, vuelve, digamos, no hay ningún problema, digamos. O sea, mejor dicho, no, bueno, desaparece todo porque no hay fe inducida, sí, el campo magnético es constante. En este caso no hay batería. Pero esto mismo y con una batería conectada también pasaría lo mismo. ¿De acuerdo? claro, pero ¿cómo sé yo que cómo sé cuál es el camino que toma? O la idea No, del no, ejercicio era esa. ahí está dibujado cómo tomo los puntos en que se mide, digamos, no sé, obviamente no estoy suponiendo que entre el voltímetro 3 está tomando, espera, que dice exactamente el enunciado, porque ya no me acuerdo, a ver, 6. Bueno, ahí está dibujado dónde toma el voltímetro, ¿de acuerdo? El voltímetro 3 está entre el vértice del triángulo, ahí el vértice inferior, y uno de los lados. Claro, pero podría pensar que está tomando la curva de la resistencia de 7,5. O sea, puede ser cualquiera de las dos curvas. No, el voltímetro 3 está conectado, es el dibujo que está marcado ahí. Para el voltímetro 1 está sobre la resistencia de 7,5 y el voltímetro 2 está sobre la de 4,5. No, yo digo el 3. El 3 pues está digamos, es lo que está dibujado ahí, los puntos en que uno toma, digamos. Claro, pero los del 3 y los del 1 son los mismos puntos. ¿Cómo? El 3 y el... 1 son los mismos puntos. El tema es ese, el 3 y el 1 te dan voltajes, uno te da 0,25 y el otro te da menos 0,25. Porque son caminos distintos. Eso, Claro, eso es lo que antes yo no, pregunto. antes ¿Cómo no, sé cuál camino toma? no, el camino es el que está dibujado. El que está dibujado donde está conectado el voltímetro. ¿De acuerdo? Ese es el camino. Y- pero podría tomar cualquiera de los dos caminos. O sea, el que va desde de la resistencia 3 a No, 4,5 pero y la que va digamos, de 7,5. el 1 está conectado sobre la resistencia, no hay vuelta de hoja, y el 2 también. El 3 está conectado en los extremos esos, que se ve ahí. Pero paradójicamente, el 3 y el 1 no dan lo mismo. Claro, pero, ¿Sí o o sea, no? sí, o sea, Hay un lo signo que digo es menos de de que están conectados a diferencia. los mismos puntos, pero si están conectados a los mismos puntos, ¿cómo sé yo cuál es la curva que toma? A eso voy, porque puede tomar cualquiera de las dos curvas. Puede ir desde el voltímetro 3 por la resistencia de 7,5 o puede ir No, desde el no, pero voltímetro no, no, 3 no. por la Pero resistencia de digamos, 3 y yo 4,5. pongo, pero no, pero digamos, cuando yo pongo el voltímetro, el tema es que la curva, el flujo que envuelve, por eso te da distinto, te da el signo, uno te da positivo y el otro te da negativo. Porque uno está tomando una fema inducida y el otro no. El que está sobre la resistencia, el B1, ahí no toma no hay ninguna fema inducida. ¿De acuerdo? Ah, ok, o sea que si yo agarro el voltímetro 3 y lo muevo de lugar hacia la izquierda, o sea, no marcaría lo mismo porque el circuito de B3 no está con Si esa lo fe. pongo a la izquierda, digamos, paralelo al 1, digamos, de alguna forma, ahí no envuelve ningún flujo. Daría lo mismo que el 1. Ah, ok. El, O sea, te- eso el se puede. tema es que el tema es esto del camino que estamos hablando, es porque el 3, el área que toma, hay una fema inducida porque hay un campo B variable en el tiempo. Ok, ¿De claro. acuerdo? Y eso es lo que cambia. Si al 3 lo muevo paralelo al 1 y lo saco de la zona en que hay
adentro del triángulo, que es donde se induce la FEM, listo, vamos, ahí mío lo mismo. Claro, y si yo lo muevo, por ejemplo, no a donde está el 1, pero por ejemplo, como que lo giro un poquito, debería darme otra medición, que va a depender de ese giro que hice. O sea, Y sí, sí, no, sí. ahí no veo lo que querés hacer, pero digamos, evidentemente dependerá del área que vos estás cambiando. Digamos, en una época lo mostrábamos en el laboratorio, esto, no sé si ahí en Física 3 lo tendrán guardado a la plaquetita que había hecho Rinaldi para mostrar esto allá lejos hace tiempo, con 2 resistencias en vez de 3, y se medía con el osciloscopio. De una forma daba un voltaje y de la otra forma daba negativo. El mismo voltaje, pero negativo. Uno tomaba parte del flujo magnético y otro no, conectados a un generador de onda cuadrada. Por ahí, si lo rescatamos, lo mostraremos en el laboratorio al fin del curso. Pero se veía perfecto. Una experiencia típica de laboratorio para mostrar esto de la que en dinámica depende del camino. Claro, ok. ¿De acuerdo? Pero, bueno, ¿alguna duda más para el parcial? Ah, sí, una última consulta, ya que estoy. En el ejercicio 5 de esa IA, o sea, en el anterior, Estamos en electrodinámica, ¿no? sí, sí, en la misma IA, en la misma. No se considera la corriente que se autoinduce en la aspira, ¿no? Para. O sea, pues si no, te quedaría una ecuación mucho más larga. Sí. Vos tenés, pero el flujo que se produce en la espira debido al campo magnético del imán, eso te da una FEM y eso te da una corriente. Sí, Ahora, esa corriente, claro, esa corriente genera un B en la espira. ¿Sí? sí. Esa corriente genera un B y la fuerza es el gradiente de M escalar B. Sí, el tema es ese. O sea, la fuerza ahí está mal calculada porque la I la está tomando como si fuese constante, pero no es constante en Z. ¿Cómo? No, el flujo va variando en el tiempo, porque eso depende de Z. Ese Z va cambiando con el tiempo. O sea, precisamente cuando derivás el flujo con respecto al tiempo, tenés que considerar que Z es un Z de T. O sea, te queda una derivada de Z con respecto a T afuera. Esa es la velocidad, precisamente. Ese ejercicio lo Ok. explicó Franco de forma virtual, si no me equivoco. Sí, sí, creo que sí. Espérame que Sí, sí, se me sí, sí, salió. sí, seguro que Porque lo digo, no me quería. acuerdo cuándo, pero lo explicó. O sea, yo tengo el dipolo que va cayendo, que genera un campo magnético, que debido al movimiento hay un flujo variable en el tiempo sobre la espira de radio A. Y entonces tengo un menos de φ de t. Y obviamente en la expresión del flujo, z es una función del tiempo, es una z de t. Sí. Claro, pero, o Y sea, lo entonces, que yo decía es, ahí la I, o sea, la I que está ahí calculada en el punto B, o sea, en el segundo punto, depende de Z, lo cual es lógico, depende de la posición del imán. sí, Pero para calcular la el F, tema, cuando se tomó el gradiente, no te tomaban el gradiente con la I de Z. Entonces, en es realidad habría el que haberlo hecho gradiente al con respecto a revés. z, obviamente la derivada con respecto a z. Claro, pero la I va a tener una dependencia de Z. Entonces, hay que incluir la dependencia de Z de la Y I. O sea, claro, habría que el- sumar. el- eh, Ah, ok. Pero ese resultado no no, está. Eso iba. vos haces el momento magnético del imán que es fijo, Ujú. escalar con el B que genera la espira.
el B que genera la espira depende de Z. Y la Sí, pero corriente que circula por la espira depende de Z. claro, lo que yo es que el resultado, o sea, la solución que está escrita ahí, me parece que es sin considerar, que es como si la I fuese constante. O sea, le faltaría un término, No, que sería el término de la, sumarle la la otra. fuerza es una función de Z. O sea, es una función del tiempo, implícitamente. Lo que Sí, pasa sí, es sí, que sí. esto es válido hasta cierta distancia, porque cuando la aproximación dipolar deja de ser válida, ya ahí no lo puedo considerar. Mientras el imán esté a una distancia que sea mucho mayor que un Z mucho mayor que el radio de la espira, bien. Pero cuando está ya cerca de la espira, ya ahí no puedo considerar que el campo que genera el flujo es el de un dipolo. Es más complicado. Ok. O sea, O lo que sea, yo decía es que ahí, la la respuesta consideración fina es está la ahí, I. digamos. O sea, precisamente Por eso, la pero fuerza entonces, la primero, fuerza que se genera se opone a la gravedad. claro, por ¿En eso, física 3 no hicieron la experiencia de tirar el imán por el tubo de aluminio? creo que no, no me acuerdo. Bueno, ese era, esto que acá está calculado con una espira y un imán, antes por lo menos en física 3 lo hacían con un tubo de aluminio y tiraban un imán, y bueno, y tarda muchísimo más tiempo en caer que si lo dejo caer desde la misma altura, precisamente debido a que lo que acá hemos calculado por una espira habría que integrarlo para todo el tubo. Y aparece una fuerza Claro, de frenado que se opone a la gravedad y lo hace descender a una velocidad muchísimo menor que la que uno esperaría. Pero es notable. Digamos, voy a ver si les busco algún video en internet, hay un montón de demostraciones de esto, que es, digamos, ponen un tubo de vidrio o de plástico y tiran el imán y bueno, uno puede medir el tiempo de caída. Después ponen el tubo de aluminio y es notable la diferencia, precisamente debido a esta fuerza de frenado que aparece por Lenz, digamos, claro. por el efecto No, Faraday y por Lenz. yo simplemente lo que decía era de que en la respuesta, o sea, para llegar a ese resultado de la fuerza, es como derivar la expresión de la fuerza tomando la I constante. Eso es lo que yo digo que capaz estaba mal. O sea, que hay que hacer al revés. Hay que primero encontrarle la I, función de Z, y después, No, pero porque el digamos, campo, la phi está encontrada en función de z, el flujo está en función de z. Y cuando no el uno flujo, hace la la desvía corriente de decía. t, la corriente queda precisamente, y ve la FEM inducida es I por R, y esa corriente es función de z, pues se lo transmite por la FEM, viene la dependencia de z. Claro, por eso. Pero en la fuerza no incluyó la Y en la dependencia de Z de la fuerza, corriente. digamos, A eso digo. esa corriente después hay que ponerla en el campo que genera una espira. Claro, entonces yo tengo que tomar el gradiente considerando eso. O sea, considerando que la corriente depende de O Z. sea, el B de la expresión de que el B genera una espira sobre el eje Z, la corriente es la corriente que generó la FEM inducida, que depende de Z. Claro. Ok, sí, eso decía yo. Y eso, digamos, la fuerza es una función de Z. Sí, 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 perfecto. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bueno, yo pensé que esta experiencia la seguían haciendo en física 3, pero bueno, vamos a ver si por ahí la podemos conseguir para el laboratorio de este año, entonces. Ya que antes la hacíamos y me decían que ya la había visto en física 3, así que por eso la saqué. Pero bueno. Bueno, ¿alguna duda más? No, nada más de mi parte. Bueno, estudien, por favor, pónganse bien en fase para el parcial, que va a ser un poco más complicado que las guías, obviamente, digamos, pues como siempre, digamos, un poco más complicado. No es tampoco algo irresoluble, ¿de acuerdo? No, no es mi idea. Solamente hay que pensarlo y pensarlo con tranquilidad, no apresurarse. Bueno, Hay nos vemos. preguntas, hay preguntas que, digamos,
que son para pensar, no es para hacer cuentas. Hay preguntas conceptuales que se pueden responder conceptualmente. O sea, no es que en todos los ítems hay que hacer un montón de cuentas. Hay algunas que es solamente cuestión de pensarlo antes de hacer ninguna cuenta. ¿Sí? Ok. ¿De acuerdo? Bueno, quedamos así, nos vemos el jueves entonces. Nos vemos el jueves. Ya nos vemos. Suerte.